Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy les quiero hablar de nuestro ser inferior. En otros videos anteriormente yo les había hablado del ser superior. Con el ser inferior a veces pasan cosas que generalmente vienen de años atrás, de cómo fuimos criados, de cómo era nuestra familia, qué creencias se nos había inculcado. Si estás empezando a tener un despertar espiritual, puede ser que te hayas dado cuenta que tenés un ser superior, o que creas que a lo mejor está un poco separado de vos. Mirando mi biblioteca, vuelvo a tomar este libro que en otros videos también lo compartí, que es el Manual de Ejercicios Pleyadianos. Y me pareció muy interesante esto, porque a veces uno lo da por hecho y a lo mejor no es tan así. A veces hay que recordarnos qué cosas tenemos todavía arraigadas en nuestro ser. Este es el capítulo 13 de este libro. Y dice así: a través de la meditación, la instrucción, los sueños o las revelaciones, puedes ir dándote cuenta de que también existe una divinidad en tu cuerpo. En este punto se convierte en algo natural el hecho de pedir ayuda a los maestros, a los guías, al propio ser superior, para poder develar así todo lo divino que tiene el verdadero ser interior. Y también que se lo llama ser inferior. Con la ayuda de la meditación, de los guías, de los maestros, empiezan a surgir en nosotros karmas, creencias, juicios, emociones y cualquier otra cosa que esté bloqueando el camino o acceso a tu propia divinidad. Ahí es cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos. Ahí es donde comienza esto de querer aislarnos un poco para poder trabajar en todo lo que nos está pasando. En fin, ¿qué pasaba anteriormente? Cuando éramos más chicos, cuando éramos más jóvenes, ¿qué era lo que nos decían constantemente cuando hacíamos algo o no? Vamos a ver un poco qué cosas tenemos arraigadas todavía que no le dimos importancia o no le damos importancia. Tal vez le damos más importancia a las cosas que nos lastimaron, que nos hirieron, pero no a las cosas que se fueron metiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y queda inconscientemente en nuestras creencias. Por ejemplo, te identifican con la conciencia de tu cuerpo solo porque vivís en una sociedad que todavía
no se anima ni reconoce la conciencia de tu yo divino desde el nacimiento. Así, tu yo humano se percibe a sí mismo como físico, como impuro, sin poder ayudarse a sí mismo y a merced de un Dios que es todopoderoso, que es implacable, que es vengativo. Este yo inferior solo vive en nosotros por supervivencia. ¿Se acuerdan el video del ego? Y para evitar el dolor en todo lo posible, y subconscientemente siente una profunda vergüenza por ser humano. Y por ello se siente una forma inferior de conciencia. Las religiones dogmáticas complicaron más las cosas, programando a las personas para que se sientan criaturas pecadoras e inferiores que necesitan la salvación, pero que no son capaces de nada sin la autoridad de la Iglesia. En muchos casos, estas enseñanzas religiosas se unen a las normas sociales para convencerte de que sos un cuerpo físico y nada más. Con esto no quiero ofender a nadie, no estoy criticando a las religiones ni a las iglesias. Estoy hablando del ser como ser humano, como ser nada más. Y ahí comienza la vergüenza de ser. Vos me vas a preguntar, ¿cómo la vergüenza de ser? Yo no siento vergüenza de ser. La vergüenza de ser es un síntoma de este adoctrinamiento social y planetario. Incluye la vergüenza por la necesidad de comer, de vivir, vergüenza por los olores del cuerpo, vergüenza por merecer poco, vergüenza por odiarse a uno mismo, vergüenza por sentir deseos, vergüenza por sentir deseo sexual. En una palabra, vergüenza, como dije antes, por tener una forma física. Hemos escuchado, es tan común y creo que sigue sonando en algunos lados la frase de esta persona no tiene vergüenza. ¿Cómo que no querés comer? ¿No querés comer esa comida? Comé, pensá que hay chicos que no tienen que comer. Mientras vos estás diciendo no quiero esto, hay chicos que se mueren de hambre. Ahí viene la vergüenza y viene la culpa de la mano. ¿Culpa por qué? Porque vos tenés un plato de comida y en ese momento no querés comer. Como si los chicos que se están muriendo de hambre en otros países, en otros continentes, fuera absolutamente responsabilidad tuya porque no te comiste ese plato de comida. Te dicen también que cierta persona no tiene vergüenza. Aquel no tiene vergüenza. Aquella, mirá, no tiene vergüenza. Como si la vergüenza fuera una virtud que determinase que uno sea buena o mala persona.
La persona de la que se decía que no tenía vergüenza era siempre una mala persona. No se refería, mirá, fulanita, no tiene vergüenza. Entonces, si no tenía vergüenza, era una mala persona. Tener vergüenza es ser buena persona. ¿Me estoy explicando bien lo que quiero transmitir? Esa enseñanza que fue gotita a gotita, cada día, cada semana, quedó plasmada en nuestro inconsciente. Y fíjense el daño que puede llegar a ser, la confusión que nos puede llegar a traer. Esas gotitas de sabiduría que nos decían antes. Siempre me parece muy triste que las personas se juzguen y se aíslen de esa forma. Los dos principales eslabones perdidos en la cultura moderna y cuya ausencia parece causar este tipo de juicios y aislamientos son: primero, el conocimiento de que por derecho de nacimiento mereces, como hijo de Dios, mereces amor, mereces satisfacción y alegría sin la necesidad de ganártelo. ¿Cómo es eso? ¿No tengo que hacer ningún sacrificio? ¿No tengo que sentir culpa? ¿No me tengo que autocastigar? No. Lo segundo es la conciencia de ser un espíritu con un alma hecha de luz y amor. Es importante que tengamos la conciencia de que cada uno de nosotros somos luz y que no hay nada mejor que esa luz, y hay que traer luz a nosotros. Por ejemplo, si estamos solos en una habitación y apagamos la luz y queda todo a oscuras, y escuchamos un ruido que desconocemos, vamos a tener miedo. Pero en el momento en que prendemos la luz y vemos, al prender la luz, vemos y podemos darnos cuenta de dónde viene ese ruido, ya no tenemos más miedo. Ya no hay más miedo al ruido desconocido. Por eso es importante que prendamos la luz. Si sentís vergüenza de ser y te aferrás a creencias que tienden a generar, que tienden a arraigar más esta vergüenza, va a ser muy difícil que puedas seguir subiendo este escalón del despertar espiritual. ¿Cómo darte cuenta de esto? Acá en este libro encontré 10 creencias que me parecen que son, como datos, son importantes para que nos podamos dar cuenta si tenemos arraigado algo de eso. Primero, tengo que ser castigado y cumplir la penitencia por mi maldad antes que esperar redención y misericordia. Tengo que ser castigado antes de esperar redención y misericordia por mi maldad. Vaya uno a saber cuál es
la definición de maldad que se aplica acá. Segundo, algo debe de funcionar mal en mí, porque no siento el amor de Dios. Entonces, con esa creencia, el amor de Dios, el amor al Creador, el amor al Dios tuyo, como vos lo llames, creemos que algo funciona mal, porque no sentimos el amor de Él. Ahí hay una creencia y un juicio. Tercero, la necesidad de comida y refugio es vergonzosa, porque se las arrebató al planeta, a mis padres, a otros países, a otras personas. Entonces la necesidad de comida y refugio es vergonzoso. Es una vergüenza. Cuarto, mi amor no es lo bastante bueno, porque no hace feliz a los demás. Quinto, querer sexo o tener apetencias sexuales no es espiritual. Sexto, tener miedo a estar solo significa que estoy necesitado y no soy digno por no tener la fuerza para poder llevar esa soledad. 7. El haber nacido causó dolor a mi madre y por eso fue malo y vergonzoso para mí. A ver, esto me trae recuerdos. No sé si a vos te hizo algún clic en alguna de estas cosas que te leí o las que te voy a leer después, pero a mí está así. El haber nacido causó dolor a mi madre y por ello fue malo y vergonzoso para mí. Escuché un montón de veces, cuando era chica, e iba a casas de compañeras de la escuela, de la primaria, o a veces de la secundaria también, que nos reuníamos a hacer tareas o no a hacer tareas, a estar, a escuchar música. En fin, escuché muchas madres de decir: te parí con dolor y vos me haces esto. Qué cosa, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué feo que digan eso. Octavo, como no tengo lo que quiero, será que no lo merezco. Noveno, tener cuerpo es la prueba de que soy menos. No soy tan espiritual. Y tengo cuerpo, entonces paso a ser un ser caído. Décimo, por ser del sexo que soy una decepción para mis padres. Y no lo podré compensar de ninguna manera. O sea, si naciste mujer, sos una decepción para tus padres porque hubiese sido mejor que hubiese sido varón. Para poder ayudar a alimentar a la familia, para poder ser una columna en donde tu familia se pueda apoyar en vos. Pero naciste mujer. Y si naciste varón, también sos una decepción para tu familia. Porque si hubieras nacido mujer, hubieras sido una gran compañera de tu madre, lo hubieras apoyado y lo hubieras entendido. Estos son algunos de los ejemplos que espero que sean bastante para poder ayudarte a identificar también y despejar un poco tus propios problemas con la vergüenza del ser. Estos 10 puntos que yo te leí, tengo miedo, sí, tengo que ser castigado antes de poder esperar redención y misericordia. Algo debe funcionar mal en mí porque no siento el amor de Dios. La necesidad de comida y refugio es vergonzosa. En fin, estos 10 puntos
que te leí son cosas que ya te lo dije antes. De a poquito, cada día fueron como una gotita adentro de un vasito de agua. Y tal vez vos decís, no, yo todo esto lo tengo asumido, pero estate consciente de esto. Cuando pase en algún momento de tu vida, por ejemplo, que estés en alguna reunión, que vayas a visitar a alguien, vas a escuchar estas frases y no les vas a dar importancia porque vas a pensar que son normales. Y no, no lo son. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá y por haber escuchado.